Es una típica mañana de verano en la ciudad de Nueva York. Turistas y trabajadores llegan de los suburbios a la estación Grand Central. Viajan apretados en el metro. Visitan los lugares más famosos de la ciudad, mientras que otros se dirigen a sus trabajos en atestadas torres de oficina. Pero cerca de la costa, la presión crece bajo las turbias aguas del Atlántico. La metrópolis más activa de los Estados Unidos está confiada y desprevenida. De pronto, se produce una grieta en el lecho marino sobre una antigua falla. Es un terremoto de magnitud 7.1 que se dirige a Coney Island. Posee la misma potencia que el temblor que sacudió a San Francisco en 1989. Estremece hasta lo más profundo de Nueva York. Convierte las aceras en escenas de horror, vecindarios enteros en montañas de escombros y paraliza la ciudad por completo. No se trata de una película de cine catástrofe, son las huellas de un terremoto en Nueva York. Un potente terremoto con epicentro cerca de Nueva York crearía una catástrofe sin precedentes. Acabaría con las vidas de miles de personas y derrumbaría gran cantidad de edificios. Le tomaría décadas a la ciudad y a la nación recuperarse completamente de semejante devastación. Un terremoto devastador en la ciudad de Nueva York haría parecer al atentado del 11 de septiembre poco importante. Ese día perdimos 3 edificios, se desplomaron y sobrevino el caos. Un potente terremoto provocaría daños 1000 veces mayores. La pregunta es, ¿los científicos realmente creen que podría suceder aquí? Eso es lo que el presentador de noticias Chuck Scarborough se preguntó luego de cubrir un terremoto devastador en Armenia en 1988. Lo más alarmante era que no se había investigado lo suficiente. La mayoría de los temas científicos se investigan. Estaban de acuerdo en que algún día la ciudad de Nueva York y otras ciudades de la costa serían sacudidas por un terremoto devastador. Sucederá tarde o temprano, es solo cuestión de tiempo. Pero solo se investigaba cuándo sucedería y no se analizaban las consecuencias. Eso era lo más alarmante. La idea de un posible terremoto devastador en la ciudad de Nueva York desafía a la ciencia establecida. Casi todos los terremotos del mundo se producen por el proceso llamado tectónica de placas. Lejos de ser una masa sólida entera, la corteza terrestre se divide en alrededor de 30 segmentos. Estos segmentos, llamados placas, están en constante movimiento, flotan sobre una capa de roca fundida y se mueven hasta 12 centímetros por año. En los límites entre estas placas hay miles de grietas en la corteza llamadas fallas. El ejemplo más famoso es la falla de San Andrés, que forma parte del límite entre la enorme placa del Pacífico y la de Norteamérica. Vivir cerca de estos límites es muy peligroso porque inevitablemente las placas se deslizan sobre o debajo de otras a lo largo de la falla y liberan grandes cantidades de energía acumulada. Así se produce un suceso aterrador denominado terremoto. Pero la ciudad de Nueva York se sitúa muy lejos de estos límites activos. De hecho, se encuentra casi en el centro de la placa de Norteamérica, entre la falla de San Andrés y la cordillera central atlántica. Pareciera estar fuera de la zona de peligro. Sin embargo, los científicos descubrieron que aquí también hay fallas, muchas de ellas. Aparentemente, Nueva York se encuentra sobre una bomba de tiempo. Las fallas rodean y atraviesan la ciudad debajo de tuberías de aguas vitales, túneles y enormes edificios. Alec Gaines, geólogo de la Universidad de Rutgers, dirige la iniciativa de crear un mapa de las fallas de la región de Nueva York. Es todo un desafío, ya que la mayoría de estas no presenta evidencia visible como una grieta en la tierra. Pero con sus ojos experimentados de científico, logra ver indicios que cualquier otro pasaría por alto.
No es fácil detectar fallas en Nueva York. Están debajo de cemento, asfalto y edificios. Esta es la estación de la calle 125 en Manhattan. Y como pueden ver, estoy sobre un cruce de calles a gran altura. Es aquí donde el metro sale a la superficie y se convierte en un tren elevado por un corto tramo, justo sobre este pequeño valle en la calle 125. Luego desaparece nuevamente bajo tierra. La razón de este valle aquí es una falla que se encuentra justo debajo de la calle. Durante millones de años, la falla que atraviesa Manhattan desgastó la roca hasta convertirla en un valle. Los pasajeros del tren número 1 y los automovilistas que suben la cuesta desconocen que viajan sobre una antigua zona de fallas. La presencia de estas fallas se debe a que las placas están en movimiento desde hace cientos de millones de años. En la actualidad, Nueva York se encuentra en el centro de la placa de Norteamérica, pero alguna vez estuvo sobre un límite de placas y las fallas bajo Manhattan estuvieron activas como sus primas de California. Estas fallas posiblemente se crearon cuando el océano Atlántico comenzó a abrirse. Me refiero al período Cretácico, 65 millones de años atrás. En esa época, estas eran fallas de rumbo similares a la de San Andrés. Es probable que luego se volvieran casi inactivas. El hecho de que las fallas bajo la calle 125 sean tan antiguas debería tranquilizar a los neoyorquinos. La mayoría de los terremotos suceden en los límites activos de placas, en lugares como California. Pero los científicos afirman que estas antiguas fallas podrían tener un violento despertar. Cuando las placas se mueven, uno cree que la presión se acumula solo en los bordes, donde se encuentran los límites o márgenes de la placa. El problema es que la interacción en los límites transmite cierta presión a través de toda la placa. A medida que los límites de las placas se comprimen unos con otros, los puntos débiles en el medio de la placa pueden agrietarse nuevamente y provocar un terremoto. La idea de que los terremotos pueden suceder en cualquier parte, no solo en los límites entre placas, es una realidad. De hecho, los sismos más fuertes de la historia de los Estados Unidos no sucedieron en California, sino en el centro del país, sobre la falla de Nuevo Madrid, en Missouri. Esta falla produjo un puñado de terremotos con magnitudes mayores a 7 en un periodo de 3 meses entre 1811 y 1812. Se cree que 2 de los sismos superaron la magnitud 8 en la escala de Richter, ya que sacudieron ciudades como Richmond, en Virginia, casi a 1.500 kilómetros al este del epicentro, y provocaron desplazamientos de tierra que alteraron el curso del río Mississippi. En Nueva York, se registraron más de 400 terremotos en los últimos 300 años, siendo el tercer estado con mayor actividad sísmica al este del Mississippi. Se registró uno de magnitud 5.2 en 1737, otro de 4.5 en 1847, de 4.4 en 1848 y recientemente, en 2001, un par de temblores de magnitud 2.5 en la escala de Richter azotaron Manhattan. Pero el terremoto más fuerte de la historia moderna tuvo su epicentro bajo el océano, cerca de la costa de la ciudad. El último gran terremoto ocurrió en 1884 cerca de la costa de Coney Island, a 20 kilómetros de la costa. El registro marcó una magnitud de 5.5. Produjo muchos daños aquí en Coney Island, en Brooklyn, en Queens e incluso en Nueva Jersey. Derribó campanarios, desprendió casas de sus cimientos y produjo destrozos. A pesar del daño, el sismo de 1884 provocó muy pocas muertes. Aún así, los científicos creen que incluso un terremoto de 5.5 produciría graves daños en la Nueva York actual, con sus calles atestadas de edificios y su frágil infraestructura. En Nueva York suceden cosas todo el tiempo. Es un lugar donde todo se rompe y se desmorona sin que ocurran terremotos. La autopista del lado oeste colapsó hace unos años. Las rocas se esparcieron por todos lados y el camino se cerró, pero no hubo terremoto.
Sufrimos la explosión de la tubería de vapor y no hubo terremoto. Hay plataformas de cemento de enormes puentes que se caen. Si sucediera un terremoto en lugares como esos, todo sería destruido. Los científicos estiman que un sismo de magnitud 5.5 podría ocurrir cada 50 a 100 años. Uno más poderoso de magnitud 6 podría sacudir la zona cada 400 a 500 años. Un estudio reciente sugirió que un sismo aún más fuerte de magnitud 7 o mayor podría suceder cada 3.400 años. Parece un periodo de tiempo muy largo, pero no sabemos cuándo un terremoto así afectó la zona por última vez. Es probable que el tiempo se esté acabando. Un terremoto de esa magnitud podría suceder. Si afectara a la ciudad de Nueva York, sería muy destructivo. Podría suceder mañana o tal vez dentro de 100 años. La ciudad de Nueva York enfrenta la posibilidad de que algún día sea azotada por un terremoto devastador. Un estudio publicado en 2003 arrojó que un sismo de magnitud 7 cercano a la ciudad acabaría con la vida de 6.500 personas. Casi 13.000 edificios de la zona metropolitana colapsarían y 200.000 habitantes perderían sus hogares. No habría suficientes camas en los hospitales para atender a los heridos, ni suficiente agua para sofocar los 1.200 incendios que se generarían. La combinación de incendios, derrumbes y desperfectos en el suministro de agua crearía un holocausto de muerte y destrucción en los 5 distritos de Nueva York. No quiero ser alarmista, pero debo decir que esos son los verdaderos peligros de un fuerte terremoto. En este paraíso de ladrillo y acero, el desastre se manifiesta en miles de formas aterradoras, tanto a través de escenas públicas de terror épico como de dramas privados. En un vecindario de Manhattan, el temblor sacude a los residentes del piso 20 de un edificio. El violento movimiento del agua en el interior de una torre de agua lanza el tanque hacia la calle. Todas las estructuras reaccionan de distinta manera durante un terremoto, de acuerdo a cómo fueron construidas. El autor y periodista Stephen Ross es experto en edificios e infraestructura de Nueva York, físico por experiencia. Él es uno de los mayores referentes en el mundo en cuanto al derrumbe de estructuras. Al mirar Manhattan al otro lado del East River, Ross puede intuir el desastre. Cuando miro hacia Manhattan, solo veo problemas. Observen este muro de roca, no reforzado. Durante un fuerte terremoto, colapsaría rápidamente y bloquearía la carretera. Observen los edificios sostenidos por plataformas sobre la calle. Si el terremoto afectara a esta zona, podría derrumbar la plataforma que sostiene ese edificio. Durante un terremoto, no quisiera estar en el teleférico de Roosevelt Island. Hace más de 30 años que el teleférico de Roosevelt Island realiza su recorrido aéreo de 900 metros sobre el East River. Une las ciudades de Queens, Roosevelt Island y Manhattan. A 75 metros sobre el agua, transporta hasta 125 pasajeros por viaje. En el mejor de los casos, será una experiencia aterradora que nunca olvidará. Pero en el peor de los casos, durante un gran sismo, si el teleférico se llegara a encontrar sobre la torre, esta podría derrumbarse. Si la torre se desplomara, sería una muerte segura para los pasajeros. La torre metálica es bastante liviana. Imaginen que es una paleta de caramelo. Si sacudo el palillo de un lado a otro luego de comerme el caramelo, nada sucederá. ¿Bien? Pero si lo moviera con el pesado caramelo encima, si lo sacudiera demasiado, el palillo terminaría quebrándose. El teleférico sería el caramelo y la torre sería el palillo. Si la sacudida es muy fuerte, todo colapsaría.
Debajo del teleférico se encuentra el puente de la